Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Estábamos hablando recién, ya estamos en el tercer día. Antes de comenzar, me gustaría partir con una oración, ¿ya? En el lugar donde ustedes se encuentren, puedan arrodillarse junto a mí o inclinar su rostro, cerrando sus ojos para poder pedir la presencia de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en esta mañana porque tú nos das la vida, nos das la fuerza y nos permites estudiar tu santa palabra, poder meditar, conversar y reflexionar, Señor, sobre asuntos de la libertad y sobre tu palabra que nos guiará hasta el fin. Quédate con nosotros, Señor, te pedimos una doble porción de tu espíritu para revisar la historia y los casos bíblicos y por sobre todo que podamos abrir nuestro corazón y nuestras mentes a obtener el carácter del Cordero. Quédate con nosotros esta mañana y unge mis labios, Señor, para compartir tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Para comenzar, vamos a iniciar leyendo un texto bíblico, ¿ya? Este texto bíblico lo vamos a encontrar en Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ojalá pueda leer conmigo en donde se encuentren. Salmo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así: ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Repito, ellos dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. En este texto vemos un salmo profético que habla que las naciones se levantan o se levantarán en un tiempo futuro para tratar de sacar de ellos las ligaduras, las cuerdas o la autoridad. Ellos creen que el Señor es un poder opresivo en contra de ellos y dice que se levantan no solamente contra Dios, sino contra su ungido, contra el Mesías. Pero dice que el Señor se va a reír, les va a parecer gracioso esto que están tratando de hacer y se burlará de ellos. Otras versiones dicen que ellos que serán frustrados en estos propósitos que tienen. Vamos a examinar justamente cómo en el presente hay algunas ideas que tienen que ver con este salmo. En el cielo, mis queridos hermanos, para ir entendiendo e ir recapitulando un poco algunas ideas y conceptos que hemos ido plasmando, el cielo tiene la misma ley hoy, mañana y siempre, porque la ley del Señor en el cielo es eterna. Eso debiera arrojar inmediatamente un pensamiento sobre nosotros de que el cristiano tiene la misma ley, ¿cierto? El pueblo de Dios ha tenido la misma ley y los mismos principios siempre, desde Abraham hasta el día nuestro.
Nadie está libre de someterse a la ley del cielo, la reconozca o no, ¿cierto? Y el cristiano y el cristianismo no es un manto para poner sobre la rebelión de los pueblos, de los hombres, y ocultarla. A este principio podríamos darle un nombre, yo voy a proponerle un nombre, es el principio de que todos somos iguales ante la ley del cielo, todos debemos responder ante ella. Mateo capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Es decir, la ley es eterna, según lo que dice Jesús. Ni una jota ni una tilde ha de cambiarse. Mateo capítulo 1, 21. Vamos a entrar ahora a definir también lo que es el Evangelio. Ya, vamos a ir entrando entre la ley y el Evangelio. Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La labor de Jesús es salvar al pueblo de sus pecados. Y Ezequiel 36:26 expande y dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, hablando de la mente y la sensibilidad. Y se complementa con Jeremías 31:33, que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahvé: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, Cristo viene a salvar al pueblo de sus pecados, ¿cierto? Con un nuevo pacto donde se le entregará un nuevo corazón que está lleno del Espíritu, y ese corazón lleno del Espíritu será inscrita la ley de Dios dentro de ese corazón espiritual, ¿cierto? Lleno del Espíritu de Dios. El nuevo pacto en Cristo es salvar. O como dice en el original, me gusta mucho cuando uno empieza a revisar las palabras. La palabra aquí es en griego dice sozo, ¿ya? Que es sanar, preservar, librar del pecado. Solo sanando al pueblo de sus pecados puede imperar la paz y la justicia, nacida de un poder moral superior que viene de las cortes celestiales. Repito la idea: nuestro corazón debe ser sanado, ¿cierto? Debe ser librado del pecado. Solo así, bajo este camino que muestra el Evangelio, puede imperar la paz y la justicia, porque éstas proceden no de manera externa, sino de un poder moral que proviene del cielo y que entra en nuestros corazones. Consejos para la Iglesia, página 487, expandiendo esto que estamos hablando, dice: Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. El hombre ha de abandonar el error de sus caminos, seguir el ejemplo de Cristo, tomar su cruz y seguirlo, negándose a sí mismo y obedeciendo a Dios a todo costo. ¿Ya? Es decir, no nos va a salvar con las transgresiones, sino que va a quitar nuestras transgresiones de la ley para que no sigamos transgrediendo la ley. Es un cambio del camino que llevamos caminando en nuestra vida, ¿cierto? En Cristo estaba la promesa hecha en Génesis capítulo 3, versículo 15, del que nacería como la simiente de Eva y pisaría la cabeza de la serpiente, quitándole su dominio. Es así como sucede este milagro. El que recibe a Cristo puede ser guiado por el Espíritu de Dios y deja de robar,
el fruto del trabajo de otro, deja de tomarlo de otro, sino que se sacrifica por otros, tal como lo hizo Cristo, ¿cierto? Uno de los mandamientos dice no robarás, y por lo tanto se producen estos cambios milagrosos de empezar a guardar de la ley. No queremos tomarlo de otro, sino que la ley de Cristo en nuestro corazón dice que queremos servir al prójimo, darle a otro. Aquel que tiene el amor de Dios trabaja arduamente para reparar lo que el mal ha causado y lo hace con su propio sudor y lágrimas. También el mandamiento dice, no codiciarás. Entonces aquel que tiene a Jesús en el corazón no siente envidia cuando le va bien a otro, no codicia lo de otro, ni quiere igualar su vida a la de otro. Estamos poniendo algunos parámetros y principios cristianos, sino que lo que quiere hacer es mirar a su Redentor y quiere ser similar a su Salvador. Estudiamos el día lunes que el problema de Satanás fue apartar su mirada de la gloria de Dios y comenzó a mirar su propia gloria. Y comenzó a desear la igualdad que no tenía, y este deseo lo transformó en codicia y orgullo. Un cristiano, en cambio, mis queridos hermanos, si tiene necesidad, ¿qué es lo que debe hacer? No vamos a codiciar si tenemos necesidad. No vamos a querer lo de otro si tenemos necesidad, sino que en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cristiano reposa sobre esta promesa de clamar al Señor y pedir a Él su asistencia. Lo que le interesa es el reino de Dios y su justicia. El que siembra y es cuidadoso del grano y trabaja, el Señor ha prometido que va a recoger y le sobrará para que pueda ayudar a otros, y Él ha prometido que les dará. Vamos a ver algunos textos, porque hay mucha gente en necesidad y se pregunta, bueno, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Qué vamos a hacer? Y podríamos sentirnos con la inclinación de depender de los poderes del mundo para hacer ayuda o caridad. Pero mira lo que dice el Señor Jesús. Lucas 6:38. Dice que Él nos dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, que vaciará en nuestros regazos. También Salmo 37:25. Él ha prometido, no he visto justo desamparado, ni a su simiente mendigando el pan. Y en Proverbios 22:29 dice, ¿has visto un hombre diligente en su obra? Delante de los reyes estará, no estará delante de los hombres impíos. Entonces, ¿por qué vemos en el mundo hoy en día tanta necesidad? Si la Biblia está hablando que aquellos que buscan al Señor serán saciados, que aquellos que son justos no quedarán desamparados, y aquellos que trabajan diligentemente como para el Señor tendrán trabajo, y no cualquier trabajo. Dice que estarán en los mejores puestos para ser ejemplo y gloria del Señor frente a los mundos, ¿cierto? Frente a los países. Vamos a tener que empezar a estudiar este tema. ¿Cuál es el problema de fondo? Dios todo lo ve, mi querido hermano, todo lo escucha. Pedid y se os dará. Si Dios tiene cuidado de las aves, esto es lo que dijo Jesús, las aves y las flores, ¿no tendrá acaso cuidado de los hijos que claman a Él? ¿No son más importantes que las aves y las flores?
debemos entender que la felicidad no está en poseer más, sino en poder tener, pero para compartirle a otros. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es en acaparar más, sino en obtener más para poder compartir con otros. Imitamos de esta manera el servicio abnegado de nuestro Maestro y nuestro gozo es completo. Hay un límite que no puedo dejar de mencionar en el trabajo y en el servicio que brindamos a otros. ¿Ya? Tenemos un piso que no podemos transgredir, que no podemos pasar a través de eso. Y esto lo encontramos en Hechos, capítulo 5, versículo 29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La ayuda al prójimo está supeditado al primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando la ley se corrompe y se levanta para oprimir la conciencia, y hablo de la ley civil, la ley de los hombres, cuando la justicia se corrompe y se interpone en nuestra libertad de ser fiel a Dios, es el momento en donde Dios nos da permiso, donde quedamos libres de la ley de los hombres a fin de poder obedecer la ley del gobernador del cielo. Primero está nuestra fidelidad a Dios y luego nuestras ganas de querer ayudar a los hombres o la fidelidad al reino de los hombres. Los principios del protestantismo, repito, el principio del protestantismo y republicanismo, para que lo entendamos un poco, pues para muchos es una abstracción el republicanismo hoy en día. Históricamente lo podemos entender como liberalismo clásico en Estados Unidos, fueron la base fundacional de la conocida Tierra de la Libertad en Estados Unidos. Esta nación fue bendecida con estas semillas del cristianismo y sería prosperada al ser un lugar que se nutriría por aquellos amantes de la libertad y de la Biblia que llegarían allí buscando el espacio para poder ser libres, poder adorar, ¿cierto?, al Señor bajo los propios dictados de la conciencia. Vamos a leer una parte del Conflicto de los Siglos que nos explica este tema. Está en la página 436, hablándonos de la bestia que parece cordero. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios que le hicieron levantarse? Dice, y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que la nación subía en 1798. En los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Pongamos estos derechos: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Ya? Y esto sale en el Conflicto de los Siglos, derechos esenciales para todo ser humano y que la ley de Dios nos brinda. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según
los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Son principios que vienen acorde al cielo. Fue bendecido este país, Estados Unidos, por estos dos principios. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la Tierra. Conflicto de los siglos, página 436. Quiero hacer una aclaración, eso sí, en estos tiempos modernos, cuando se refiere a republicanismo, repito, no se refiere al Partido Republicano, ¿ok? Estamos hablando de movimientos históricos, sino que se refiere a un movimiento que se produjo en el siglo XIX, que estuvo ahí en Estados Unidos, ¿cierto? Siglo XVIII, siglo XIX, que era un liberalismo clásico que llevaba adelante la bandera de establecer un país como república, para que los pueblos pudieran votar sus leyes y estas leyes fueran acatadas por todos, o la igualdad ante la ley. ¿Ok? El mundo presente ha olvidado las lecciones de la profecía y las historias bíblicas. Las naciones se han olvidado que la verdad va acompañada de libertad. Son inseparables. La libertad es el fruto de la verdad, ya que el mismo Señor Jesús nos dijo, y la verdad os hará libres. Cuando existe la verdad, por consiguiente, nace la libertad, porque el propósito de la verdad es hacernos seres libres, personas libres. ¿Qué tipo de libertad es la que proclama entonces la Biblia? Porque aquí debemos hacer algunas observaciones. Muchas personas hierran en esta comprensión de libertad. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Juan capítulo 16, versículos 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que nos está diciendo el Señor Jesús, que en el mundo la vida no va a ser fácil. Vamos a pasar estrecheces, va a haber tribulación. Tribulación significa estrechez, apretado, ¿cierto? Pero Él dice, no se preocupen, tengan paz, porque yo he vencido al mundo. Ustedes van a poder sobrepasar esas estrecheces, estos problemas. Por lo tanto, el concepto de libertad y de verdad que nos presenta la Biblia no nos exime de la tribulación. Algunos creen que la libertad es vivir sin tribulación alguna en sus vidas, ¿cierto? Sin estrecheces. Y empiezan a hacer relaciones que no son correctas, como que si la libertad en Cristo tuviera que ver con la prosperidad económica, o lo mal llamado el evangelio de la prosperidad, ¿cierto? No. La Biblia no nos presenta esto, nos dice, ustedes tendrán la paz del cielo, ustedes tendrán la libertad del Señor, caminarán en la verdad, pero mientras vivan en esta tierra, tendréis tribulación. La Biblia no habla de la felicidad temporal, sino de la felicidad que proviene de la paz, que proviene de la conciencia sin culpa, ya que Cristo nos da libertad del pecado, como lo leímos en un inicio, porque Jesús nos quiere salvar del pecado, librarnos del pecado. Una mente libre de la tradición y de las ataduras que oprimen al hombre para servir a Dios
es uno de los frutos del árbol del Espíritu Santo, cuando es plantado en el corazón. En el pasado, los libertados por Cristo vivieron conforme a los dictados de su conciencia y crearon sociedades más justas. Cuando llegaron estas personas buscando la libertad de conciencia que no tenían en la antigüedad, llegaron a Estados Unidos, por ejemplo, llegaron a América y se empezaron a producir sociedades más justas, porque ellos tenían la libertad de Cristo en su corazón y los principios del cielo. Y prosperaron intentando imitar el modelo divino, sabiendo que no podían llegar a la perfección en la tierra. Ojo, no podemos llegar a la perfección en la tierra, y me refiero a no tener tribulación. La única perfección que se nos promete aquí en la tierra es la libertad del pecado, ¿cierto? Somos herederos de la luz de la libertad que brilló en la historia como adventistas, y heredamos también los brotes frondosos de sociedades más estables que las que han existido en el pasado. ¿Por qué? Por los principios cristianos. ¿Por qué hoy en día existe un imperio de la ley? ¿Por qué podemos ir a juicio? ¿Por qué podemos reclamar? ¿Por qué pareciera momentáneamente, cierto, que hay un orden? Si lo comparamos con la historia pasada, es debido a los principios de la Biblia. Le debemos mucho de la estabilidad del mundo a los principios que hay en la Biblia y en el cristianismo. Somos el fruto de los mártires que no vendieron su conciencia. Esta es la libertad que disfrutamos el día de hoy. Y parece entonces contradictorio que ahora estas mismas sociedades comiencen un peregrinaje de retorno a la esclavitud de la cual fueron libertados en un inicio. Revisemos una revolución de un carácter totalmente distinto a lo que hemos estudiado el día de ayer y el día de antes de ayer. Ya vamos a ver un tipo distinto de revolución, una revolución de libertad. En el siglo XV vemos un acto para ese tiempo revolucionario que cambiaría el mundo, distinto, como les decía, a las revoluciones modernas que suceden hoy. En ese tiempo, mis queridos hermanos, so pena de cárcel, las imprentas comenzaron a imprimir la Biblia en distintos idiomas para que el pueblo tuviera acceso a la palabra de Dios. Cristianos por todos los lugares comenzaron a enseñar a leer y a escribir para poder acceder al tesoro incalculable de la palabra de Dios. Las sociedades bíblicas, por ejemplo, viajaron a distintos lugares donde había cultos y ritos crueles, paganos, para enseñar la libertad del hombre por medio de la espada del intelecto, la Biblia. Y allí nacieron las concepciones de que todos los hombres son iguales frente a Dios. No fue por medio de las armas o la violencia, sino que la Biblia fue iluminando las mentes y el corazón de los seres humanos. El fruto del gobierno de Dios es la libertad y el dominio propio. En esta parte recuerdo, hay una película muy interesante de uno de los pioneros de llevar la Biblia, ¿cierto? Que llevaba la Biblia a China o a la India, y él vio que había sacrificios humanos que enterraban a las mujeres con sus esposos cuando estos morían. Y él decía, ¿cómo puede ser esto posible? Y él comenzó a traducir la Biblia al hindi para que la gente que estuviera en la India conociera al Señor Jesús y tuviera la Biblia. Y al conocer la Biblia y al permear la Biblia dentro de la cultura de la India, se dejaron de realizar estas prácticas tan terribles. Lamentablemente hoy, mis queridos hermanos, yo les debo confesar, tiemblo al observar que se han olvidado de estos pilares, y aún dentro de nuestro pueblo muchas veces he escuchado comentarios un tanto extraños.
Se ha olvidado el pilar de que el reino de Dios y ahora las mismas religiones, tal como en la Edad Media, intentan subyugar la mente de los hombres. Pareciera que en los templos se está obteniendo el hábito de querer subyugar la libertad de conciencia. Eh, Parece que es muy común que hoy en día personas que estudian la Biblia demanden a otros sujeción simplemente porque ellos lo indican o ellos lo manden, siendo que la Biblia, nuestra autoridad, siempre se ha basado en un escrito está. No por nada la Biblia profetizó para estos postreros días que el anticristo se arroja a la autoridad de no permitir que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este es el espíritu de la bestia. Te prohíbo bajo mi propia autoridad que no compres, que no vendas, que no hagas, que no digas, bajo su propia autoridad. No reposa bajo la autoridad del Cordero, porque el Cordero, cuando hacía valer su autoridad, recordemos que decía, escrito está, porque escrito está, como habéis leído, les decía a los escribas. ¿Cómo leíste tú la palabra del Señor? La autoridad del Cordero reposa sobre la palabra del Señor. Debemos recordar inclusive que cuando se levantó contra Lucifer, contra Satanás, le dijo, el Señor te reprenda. Interesante cómo se maneja el carácter del Cordero en estos asuntos. Es el anticristo el que se arroja tales poderes totalitarios y es la gran ramera la que busca que los reyes de la tierra la reconozcan para que a ellos se le entregue el poder para gobernar. Esto ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 17, versículo 17. Ellos son los que quieren el poder para gobernar, para mandar, para hacer valer su propia palabra y su propia autoridad. No es de extrañar que la profecía nos advierta claramente de las palabras que resuenan desde la silla papal y de las religiones y políticos que se unen en común acuerdo. El mismo Papa Francisco llama a las autoridades supranacionales para hacer cumplir los objetivos de la ONU en cuanto a un gobierno y a una sola autoridad que pueda traer al mundo la estabilidad y la paz a fin de enfrentar el cambio climático y los problemas que afectan en nuestra era moderna. No sé si vieron la publicación de promoción de esta conferencia y sale el mismo Papa hablando a favor de la Agenda 2030, una agenda que todos los países de la ONU se han puesto de acuerdo para cumplir y llevar a cabo por sobre las soberanías nacionales. Vamos a leer algunas partes interesantes que habló el Papa Francisco en Roma el día 2 de mayo del 2019. El Estado no puede considerarse como un absoluto, como una isla en relación con su entorno. En la situación actual de la globalización, no solo de la economía, sino también de los intercambios tecnológicos y culturales, el Estado-nación ya no puede obtener por sí mismo el bien común. Repito, pongan atención a estos términos que cada día se van a hacer más comunes y repetitivos. El Estado-nación ya no puede obtener por sí mismo el bien común para su población. No está buscando el bien individual, la libertad de conciencia, sino el bien común y colectivo para la población. El bien común se ha vuelto ahora global y las naciones deben asociarse para su propio beneficio.
Cuando se identifica claramente un bien común supranacional, se necesita una autoridad especial, legalmente constituida y capaz de facilitar su implementación. Piensen en los grandes desafíos contemporáneos del cambio climático, la nueva esclavitud y la paz. Repito, Papa Francisco en Roma el 2 de mayo de 2019. Es decir, él nos está diciendo que el bien común, la paz y seguridad para todos, es lo que deben buscar todos los países y deben reunirse en una sola autoridad que sea capaz de facilitar esta implementación. Esto, mi querido hermano, es nuevo orden mundial. Cito en otra parte, también del mismo discurso del Papa Francisco: la Iglesia observa con preocupación el resurgimiento en casi todo el mundo de las corrientes agresivas hacia los extranjeros, especialmente los inmigrantes, así como el creciente nacionalismo, y de nuevo la palabrita, que descuida el bien común. No se trata del bienestar de tu país, mi querido hermano, sino el bien común del mundo. Esta es la consigna que lleva el Papa. Sigamos leyendo. El principio de repito, disculpen que es complicada la palabra, subsidiariedad requiere que a las naciones individuales se les debe otorgar el poder de operar. Y escuchen esta parte. A las naciones se les debe individualmente dar el poder de operar en la medida de lo posible. No obstante, grupos de naciones vecinas, como ya es el caso, puede fortalecer su cooperación atribuyendo el ejercicio de ciertas funciones y ciertos servicios a las instituciones intergubernamentales que gestionan sus intereses comunes. Es decir, un país tiene soberanía independiente, soberana y libre en la medida de lo posible. Debe sujetarse primeramente a instituciones gubernamentales que gestionen los intereses comunes de todo el mundo. Interesante cómo está hablando la bestia. Dice que la libertad de una nación solo puede existir en la medida de lo posible. Eso es lo que está diciendo aquí entre palabras que suenan bonito. Sigo leyendo en el mismo discurso que él tuvo. El Papa Benedicto XVI, al afirmar a su predecesor Juan XIII, también pidió en Caritas et Veritate una verdadera autoridad política mundial para administrar la economía global, garantizar la protección del medio ambiente, regular la migración y lograr desarme integral y oportuno y trabajar por el bien común. De nuevo la palabra autoridad política mundial, miren, y para administrar la economía. ¡Wow! El medio ambiente, los recursos naturales y las extracciones de los países, regular la migración y lograr el desarme integral y oportuno. Miren esta palabrita. Hay una parte en la Constitución, ¿cierto? En la Carta Magna de Estados Unidos. El Papa quiere desarmar a las naciones. No me estoy poniendo a favor del porte de armas, mis hermanos, pero estoy contrastando los derechos que se está poniendo el Papa, ¿cierto? Se está vistiendo de una autoridad que está por sobre las naciones. Seguimos leyendo. He marcado o les he recalcado todo esto de este discurso, porque el discurso es muy largo, les invito a que lo puedan buscar, ¿cierto? Donde saltan las alertas y encienden la preocupación por el igualitarismo
y su nueva cara política religiosa. Se habla de una autoridad global que debe ser formada por sobre los gobiernos nacionales, que se tenga la autoridad de limitar su capacidad de autogobernarse cuando estos gobiernos vayan en contra del bien común mundial. Cuán peligroso es entregarle este control de economía global, es decir, que no se pueda comprar ni vender a una sola entidad que pueda manejar estas restricciones por causa del bien común. Esto es peligrosísimo cuando esta misma entidad dice lo siguiente, cito en otra parte de este discurso. Entrevistaron al doctor Finister, explicó que según la enseñanza social católica tradicional, la comunidad temporal o Estado o la autoridad civil es creada por las necesidades naturales del hombre y la búsqueda de la perfección en este mundo. Ojo, ellos buscan la perfección en este mundo, que falte la tribulación en este mundo. Y la palabra del Señor dice lo contrario, mientras estemos en este mundo habrá tribulación. Ok, miren lo que buscan. Y es la comunidad que contiene en sí misma todo lo necesario para alcanzar esta perfección temporal. Ellos quieren un reino temporal, quieren el reino de Dios en la tierra. Esta siempre ha sido la doctrina de la Iglesia Católica, aunque cambien las palabras y las hermoseen. Debo recordar que hace poco, inclusive con los incendios de las Amazonas, Macron en Francia, el presidente, hablaba de que la ONU debía tener control de las Amazonas. Y nosotros sabemos que las Amazonas pertenecen a algunos países como Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, pero ellos estaban diciendo que la ONU debía tener un poder sobre estos territorios, quitarle soberanía de administración de estos lugares, con la consigna del cambio climático, aumentar los poderes a esta entidad mundial para poder luchar contra el cambio climático y establecer el bien común. Y también se está diciendo en este momento, el próximo año, en el año 2020, el Papa ha sacado un programa sobre economía mundial para que los países se alineen en un solo sistema económico. Mis queridos hermanos, esto va avanzando. En contraposición, debemos ahora comparar a la bestia, al dragón, la rebelión de Satanás, con el carácter y las palabras del Cordero. Vamos a leer Juan capítulo 18. Vamos a ir a Juan capítulo 18. Ustedes lo pueden complementar por asunto de tiempo. Vamos a pasar rápidamente y vamos a comentar. Dice: qué distinto es el discurso papal al ser comparado con el mensaje simplemente y sencillo que tenía el carpintero de Judea. Jesús dijo allí: mi reino no es de este mundo. Él descartó el bien común temporal como objetivo de su misión. Descartó tener y apropiarse de algún poder especial temporal sobre sí. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, los cristianos lucharían para establecer mi reino en la tierra. Si mi reino fuera de este mundo, todas las religiones del mundo se establecerían en una sola para implantar un gobierno de paz y prosperidad. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Jesús descartó tener tal autoridad y poder para hacer que sus seguidores le libertaran o cambiaran las decisiones de los reinos de este mundo por medio de alguna autoridad o poder humanos. Incluso cuando le llevaron una moneda, le rechazó diciendo: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? ¿Cierto? Cuando él le querían hacer la trampa y que hablara de los impuestos y de los poderes terrenales,
Él les llamó hipócritas. Es una trampa. Mirad que nadie os engañe. Están en peligroso, es tan peligroso, mis queridos hermanos, dejar el poder civil de las naciones para legislar en asuntos del bien común, como si los dejáramos en las manos del ISIS islámico, como si las dejáramos también en las manos del Papa Romano, o si las dejáramos también en el control de una sola persona. Puesto el poder total lleva al hombre a corromperse totalmente. Repito, el poder total sobre un hombre lleva a ese hombre a corromperse totalmente, tal como la historia lo ha demostrado. El carpintero de Nazaret nunca apeló a los poderes seculares de Roma o del Sanedrín para llevar su evangelio de la gracia y su justicia eterna, sino que al contrario dejó más que claro que la prosecución del reino de los cielos y su justicia no estaban enlazados ni tenían parte en la discusión sobre asuntos con el Estado. Separó su discurso de la Iglesia de las políticas del Estado, es decir, separó la Iglesia del Estado. Esto no significa que Jesús no tenga a bien que los países sean prósperos y que tengan una estabilidad y paz social y económica, sino que es peligroso abrogar sobre los hombres tales poderes y ponerlos por jueces supremos de asuntos religiosos y a la vez de asuntos civiles. Cristo selló su respuesta clara con: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, chasqueando así a los nacionalistas y celotes que buscaban pretextos para encadenar el reino que él predicaba a una esfera terrenal y así comenzar una revuelta contra los romanos. La ley es clara en cuanto a estos asuntos. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo demando. Y esto es lo que habían olvidado a hacerle tal pregunta a Jesús. Recordando el texto del Papa que acabamos de leer, debemos recordar esta expresión: dentro de lo posible. En esta expresión no existe libertad alguna. Como estudiamos en otro de mis seminarios, esto es tolerancia, que puede ser quitada en cualquier momento. Es una tibia tolerancia temporal. Mientras esta libertad, dentro de lo posible, no se interponga con el bien de las multitudes o del famoso pueblo citado en los discursos de los políticos populistas que se están levantando en el presente, ¿qué pensaríamos, por ejemplo, mis queridos hermanos, que al Estado Islámico le diéramos el control del mundo? Si es que hay alguna visita que nos está escuchando el día de hoy que no es adventista, yo creo que te daría espanto, ¿cierto? Esto es muy peligroso, arrojar tales poderes sobre una sola entidad o un solo hombre. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, si le diéramos el poder y el control del mundo a Cuba, a China? La Biblia es clara, mis queridos hermanos. Solo existe un espíritu en la Biblia que busca el control temporal y que quiere regir la conciencia y dominar a los países en esta tierra: la bestia, el anticristo y la ramera, el espíritu de Satanás, el espíritu del primer rebelde. Mis queridos hermanos, tengo que presentar una mala noticia, cierto que lo presenta la profecía, pero a la vez una muy buena noticia para nosotros los cristianos. La profecía bíblica no puede ser cambiada. Se ha profetizado que tal poder existirá en la tierra y obtendrá estos poderes temporales y perseguirá y marcará con la muerte a todos los que no le adoren. Pero aún así es nuestro deber defender la libertad hasta donde nos sea posible. Voy a citar a Edmund Burke,
que dice, lo único que se necesita para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. O como lo dice también la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada, perdón? Para nada es buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si el mundo cristiano, si los adventistas perdemos el poder de salar la tierra, de guardar la libertad, de preservarla, seremos pisoteados por la bestia que holla y pisa con sus pies. Sobre nosotros ha sido depositado la ley del cielo, la perfecta ley de la libertad, y debemos levantarnos para defender la libertad de conciencia, la separación de los poderes del Estado con la religión y la libertad religiosa. Esta misma profecía del levantamiento de un poder político totalitario y espiritual también totalitario, que podría ser considerada esta profecía totalmente negativa, y yo sé que muchos adventistas cuando leen estas profecías, algunos tienen miedo, podría indicar que solo estamos puestos en este momento de la historia como para resistir. Pero realmente no dice esto la profecía. No se trata de resistir de esa manera. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 17, ¿qué es lo que dice sobre el Cordero, sobre nuestro amado Jesús? Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero, pero lo hermoso de esta profecía es que el Cordero les vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 dice, entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se le ha permitido a la bestia alzarse y mostrar todos sus principios con todo poder para que el Cordero pueda vencerlos y pueda entonces terminar el dominio de la bestia en esta tierra por completo. Nadie debe perder la esperanza contra este falso mensaje, contra los totalitarismos que se levantan y contra los mensajes de revoluciones y anarquías escondidos con el idioma y el lenguaje del igualitarismo, ecologismos, uniones globales y todos los discursos que puedan levantarse por el bien común. Dios ha provisto de las naciones que se levanten contra Él, que quieran quitarse, ¿cierto?, los lazos de Dios, como decía el primer texto introductorio, a fin de que todas las inteligencias celestiales puedan ver el fruto de la semilla que Satanás implantó en la tierra, la cizaña que él plantó en el corazón de los hombres, para que la justicia de Dios brille sobre toda mente y puedan ver claramente y por sí mismo la miseria del engaño de Satanás. Cristo será glorificado y cuando la noche parezca más oscura en la historia de este mundo, la luz brillará. Daniel 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de sus hijos, de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos
en el rollo del Cordero. Mi querido hermano, ¿quieres tener tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Quieres tener fuerza de voluntad, lucidez y entendimiento para resistir a los poderes de las tinieblas? Lo único que debes hacer entonces es entregar tu vida a Cristo, al Cordero, a Dios que quita el pecado de nuestro corazón, nos hace ser santos y apartados del mal para su trono y destruye las separaciones y nos hace a todos iguales ante su ley y nos une en su espíritu de amor. ¿Quieres tener estas cosas en tu vida, mi querido hermano? Entonces te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los mundos se levantarán, Señor, se pondrán en común acuerdo, consultarán sus reyes para poder sacarse la autoridad del cielo, quitar los lazos que ellos creen que los oprimen. Pero tú has escrito que tú les vencerás. Tu libertad triunfará. Tu espíritu de amor se establecerá en el cielo y en la tierra y en los que crean en ti. Tú te burlarás de ellos, dice la Escritura. Permítenos entonces vivir bajo los principios de tu gobierno celestial, que podamos ser atalayas para cuidar la libertad religiosa, que parte por nuestros templos, que parte por nuestras casas, para que obtengamos el carácter del Cordero y no el carácter de la bestia que usa la coacción, la fuerza, la autoridad para hacer que las mentes se sometan. Permite que nuestras casas, que nuestras iglesias, nuestros templos sean edificados en el carácter del Cordero, en la autoridad del cielo, en un escrito está. Y que todo hombre sea convencido, así como en el final de nuestra historia profética, de que la justicia proviene del cielo y que está en Cristo. Ayúdanos, Señor, a obtener el carácter del Cordero. Te lo pedimos, no porque haya mérito alguno, sino en los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y cierro esta grabación recordándoles 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, que dice: porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Que el Señor les bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.